por su presencia. Listo. Muchas gracias, profesor Paulsen. Bueno, me ha tocado el honor de ser el que da inicio a este seminario tan importante. Y bueno, espero estar a la altura, dadas las circunstancias, de ser el primero que abre la palabra o los fuegos en esta instancia. Bien, mi presentación tiene que ver con la experiencia docente en el curso de métodos cuantitativos en geografía. El curso de métodos cuantitativos es esencialmente un curso de estadística aplicada. Es estadística que nosotros la utilizamos para resolver problemas de carácter espacial y geográfico. Y se dicta para estudiantes de geografía. A veces hemos recibido estudiantes de otras carreras también, pero en su inmensa mayoría es para estudiantes de geografía. De este curso también se dicta una versión modificada en el magíster de geografía y geomática, de manera tal que me corresponde estar tanto en pregrado como en posgrado con estas materias. La idea de este curso es que el estudiante obtenga un manejo que sea competente, expedito de lo que es la disciplina estadística. Es un instrumento para resolver un problema geográfico, espacial. Entonces, si necesitas resolver cierto problema utilizando estadística, la idea de nuestro curso es que podamos dar a los estudiantes la competencia suficiente como para hacerlo bien. También, como ha sido ya la práctica más o menos habitual en los últimos años, hemos ido migrando los instrumentos para análisis estadístico desde instrumentos de software licenciados a instrumentos de software libre. Por lo tanto, estamos tratando de darle a los estudiantes la máxima facilidad para que puedan resolver los problemas, por muy complejos que sean, sin necesidad de estar invirtiendo mucho capital en un software específico o eventualmente cuando ya lleguen a ser profesionales, a pedirle a sus jefes que compren unas licencias carísimas a veces para resolver problemas estadísticos. La idea es que sean rápidamente capaces de resolver los problemas sin invertir grandes sumas de dinero. Para contextualizar, el curso de métodos cuantitativos se encuentra en esta parte de la malla geográfica, curricular de geografía, en el cuarto semestre. Es fundamental hacer métodos cuantitativos antes de hacer su seminario de grado. Es un curso prerequisito para el seminario de grado. Por lo tanto, es muy relevante que lo pasen bien. Bueno, como tal, el curso tiene su programa, ¿cierto? Es el curso GEO 204 y es de 10 créditos. Tiene varios temas que van en secuencia uno tras otro y generalmente utilizábamos varios trabajos prácticos durante el semestre, pero dada la situación de pandemia hemos tenido que reducir la cantidad de trabajos prácticos, pero lo hemos hecho de manera tal que no se resienta la parte práctica del trabajo de los estudiantes con la materia. ¿Cómo partimos esto? Desde un punto de vista didáctico, digamos. Primero, con lo que yo llamaría perdiendo el miedo, porque la estadística da miedo. Hay una serie de mitos que tratamos de desbancar al comenzar la clase, el curso, mejor dicho, y asegurarnos que queden totalmente desbancados al terminar el curso. Primer mito: la estadística es como matemática y la matemática es difícil. Ya vamos a ver cómo respondemos a estos mitos. Vamos a plantearlos primero. Segundo mito: mire, son muchas fórmulas y cuesta saber cuál usar. ¿Qué fórmula uso? No sé. O algunos dicen, pero es que las estadísticas al final dicen lo que uno quiere y no la realidad. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Al final dicen, obtengo un número o una ecuación, y eso no es la realidad, pues es un número. ¿Para qué me sirve crear un número si yo estoy trabajando en la realidad con el espacio? Quiero más realidad, menos número. Además, dícese, la estadística no es exacta ni precisa. Siempre me salen con que puede ser. Esos son los mitos. Tratemos de responder los mitos con la realidad. Primero, la estadística no es matemática. Usa un lenguaje matemático, que es diferente.
Por lo tanto, olvidémonos de eso. Son enfoques distintos. Lo único que tienes que hacer es aprender un poco de lenguaje matemático, pero no es para tanto. Con respecto a las fórmulas, siempre vas a saber qué fórmula usar si se entiende el problema que estás estudiando y conoces las opciones que la estadística te da para resolverlo. O sea, hacemos énfasis en que tienes que entender el problema, y una vez que entiendas tu problema geográfico, espacial, recién empieza a plantear qué herramienta vas a usar para resolverlo estadísticamente. Las estadísticas, por otra parte, modelan la realidad, no el gusto del usuario. Por lo tanto, las estadísticas no van a decir lo que uno quiere, van a decir lo que la realidad es. Cualquier disciplina puede ser sesgada por un usuario incompetente o malintencionado. No es propio de la estadística que alguien la use para su propio beneficio. Es simplemente utilizarla correctamente y éticamente, como cualquier disciplina. Así que, mito menos. Ahora, no es un número o una ecuación per se lo que se busca. Ya, profesor, aquí está el coeficiente de correlación. Bueno, pero a mí, ¿qué significa eso? Quiero que me interpretes, dime. Estás creando tú un modelo de la realidad. Explícame la realidad por eso. La estadística no solamente estima o predice, sino que también explica. Y aquí tenemos que hacer las dos cosas. Y bien, la explicación es fundamental. Sin explicación, ahí sí que te creo que tenemos solo una fórmula vacía. Aprende a explicar. Y efectivamente, la estadística no es precisa, no es exacta, es probabilística. Pero eso se puede controlar. Aprendamos a controlarlo. Si entendemos bien los conceptos, cómo se maneja, este puede ser, entre comillas, se puede manejar. ¿Qué estrategias docentes usamos para desmitificar todas estas cuestiones? Contextualizar cada clase, recordando por qué estamos viendo la materia que estamos viendo. Es decir, tratar de no empezar la materia a partir de cero, sino que inmediatamente entroncarla con lo que vimos antes. De esa manera tratamos de que haya continuidad, y contigüidad también, sí, entre los distintos temas que tratamos clase a clase. O sea, siempre nos tomamos 5 o 10 minutos para vincular la clase actual con la anterior. Insistimos una y otra vez en los aspectos conceptuales antes que los operacionales. O sea, no queremos un apretador de botones, queremos a alguien que entienda lo que hace. Y la estadística también necesita que el estudiante entienda lo que está haciendo, no buscar en un catálogo de fórmulas cuál usar. Ahora, si hay fórmulas, y las hay, procuremos que esa fórmula se entienda. Eso es un lenguaje, lo que está en la fórmula, lenguaje matemático. Dice algo, interprétalo, aprende ese idioma. Así que enseñamos a entender la fórmula conceptualmente, no matemáticamente, conceptualmente. Ahora, si hay evidencias que se han asimilado los conceptos, los vamos a reforzar de inmediato con material didáctico. Pasamos la clase, conversamos, está todo claro. Si pensamos que la situación está clara, lo reforzamos de inmediato con material didáctico. Aunque tenga muchas veces que repetir lo mismo que dije en la clase en el material didáctico. Pero tratamos de que se refuerce de inmediato. Ahora, cada materia cuyos conceptos se hayan enseñado se trabajan de inmediato en laboratorio. En la clase siguiente, a más tardar, si es que hemos pasado todos los conceptos necesarios en una clase. Si los conceptos son más complejos, podemos tomarnos 2 o 3 clases, pero en tanto terminen de estar claros los conceptos, inmediatamente al laboratorio, todos, juntos. No ellos por su lado y yo por el mío, todos juntos. A ver cómo avanzamos juntos en esto. Ahora, de acuerdo al tipo de herramientas utilizadas, enseñar su uso en línea, o sea, el profesor trabajando con la herramienta y el estudiante viendo cómo se usa la herramienta, como es el caso típico del Excel, por ejemplo, donde como segunda derivada del curso, prácticamente forzamos al estudiante a aprender a usar el Excel. No es un objetivo del curso, pero lo forzamos de todas maneras. Y utilizar presentaciones dinámicas, ya sea para enseñanza en clase o de autoenseñanza, que simulen el funcionamiento de estas herramientas. Casos típicos, el SPSS y el R. Ahora, si bien
Otra cosa que hemos hecho y que nos parece que funciona es que si bien el programa sigue un orden temático, no necesariamente se puede seguir este orden en un 100%. Por ejemplo, estas materias son conceptualmente consecutivas. Correlación, regresión simple, regresión múltiple, regresión logística, análisis factorial, análisis de conglomerados. Cada una da paso a la siguiente en una secuencia lógica. Pero podemos introducir materias menos complejas entre los ítems anteriores, como una especie de recreo o de pausa. De esta manera, por ejemplo, podemos meter asignación de unidades valorativas luego de los 3 primeros ítems anteriores. Y luego en la regresión logística metemos índices de vecindad que no se relacionan directamente con lo anterior. Pero ¿qué pasa con eso? Con eso pasa que una vez que pasamos estas materias de recreo, entre comillas, forzamos al ayudante a retomar, a reentender, a replantearse las materias anteriores para que las vuelvan a aplicar. De esa manera tratamos de asegurarnos de que el estudiante sea capaz de volver a utilizar una herramienta anterior y que no solamente la última herramienta la que tiene que usar, sino que puede usar cualquiera de las anteriores. Como material de estudio tenemos los siguientes ejemplos que traje aquí. Son una lámina de entre muchas de estos materiales, porque el tiempo no nos da. Por ejemplo, material de apoyo para regresión múltiple usando SPSS. La idea es que esto sea una presentación de autoaprendizaje, donde cada paso que se da va siendo explicado por qué se hace. En este caso, la idea es entender a usar el instrumento y por qué se usa de esta manera el instrumento. Y así tratamos de que el estudiante a su ritmo pueda ir, adelantarse o retroceder cuantas veces quiera para entender no solamente conceptualmente por qué se hace, sino que cómo se hace con el instrumento que se está utilizando. En este caso, el software SPSS. Y bueno, Bien, les damos 3 minutos, comentarios y profesor. ideas. Sí, lo tengo aquí clarísimo. Por eso estoy repetito. Gracias, profesor Paulsen, por el recordatorio. Ejemplo de material de apoyo para la misma materia utilizando el software R, que es un software libre. También utilizamos un material de autoayuda donde simulamos en el PowerPoint la pantalla del software que utilizamos. Entonces, les vamos diciendo, por ejemplo, que ellos pueden encontrar un error, que es muy habitual que aparezca este error, por lo tanto nos anticipamos, les decimos, oye, hay un error, ¿qué pasa? Bueno, tratamos de adelantarnos a los problemas del estudiante, porque el estudiante suele quedarse pegado en los errores y no avanza. Y así vamos dándole al estudiante qué pasa con cada paso que damos y él puede ir emulando esta misma situación en su propio software R. Aquí un ejemplo de componentes principales usando SPSS, la misma cosa. Explicamos qué es cada cuestión, qué son las matrices de carga, por ejemplo, cómo se interpretan, qué se hace después. Cada cosa explicada para que el estudiante pueda ir por su cuenta trabajando la materia. Luego, el mismo ejemplo con software R, nuevamente emulando la pantalla de R para el estudiante, y esencialmente lo mismo que veíamos en SPSS lo vemos en R. Funciona. Al menos el estudiante es capaz de aprender el lenguaje R rápidamente, cosa que yo tenía mucho temor cuando decidí pasar del SPSS al R, que son dos formas totalmente distintas de enfrentar la estadística, pero funciona. ¿Cómo ha sido la evaluación del rendimiento de estos cursos con esta metodología? Pues bastante exitosa, porque los porcentajes de aprobación de estos cursos para hacer un curso de estadística que usa lenguaje matemático, que el estudiante le tiene terror habitualmente, ha sido muy favorable. De hecho, los porcentajes de aprobación del curso son sumamente altos. Estuve hurgando entre los resultados que tuve, y el más bajo que encontré fue de 84% de aprobación para el año 2007, pero consistentemente este porcentaje está sobre el 90%. Ahora, de acuerdo a nuestra propia experiencia, al trabajar con los alumnos en otros cursos, por ejemplo, seminario, la utilización de estos métodos aprendidos en estos cursos, en prácticas profesionales, seminarios de grado, es muy buena. Los usan, y los usan bastante bien, lo que me deja muy satisfecho. Entonces, me parece a mí que
la metodología funciona y los estudiantes habitualmente agradecen el esfuerzo que hemos hecho tanto los ayudantes como el profesor en darles el conocimiento estadístico necesario para desenvolverse bien profesionalmente. Bueno, muchas gracias, profesor. Esa sería mi presentación para el día de hoy.